Shirley Radio. Por Onda, la superestación. A las 6:30 de la mañana, el doctor Julio Castro no nos pudo atender porque estaba en quirófano, pero ahora sí, lo saludamos, doctor Castro. Un placer estar con ustedes, perdón, era una emergencia médica y no podía en ese momento, pero un placer estar en este momento con ustedes. Muchas gracias. Hay nuevas variantes del COVID-19. ¿Qué debe hacer la ciudadanía frente a esto, doctor Castro? Fíjate, en general, un poco reafirmar algunas precauciones que teníamos ya de antes. La variabilidad del virus, de forma con cierta preocupación, está aumentando. Es decir, ya la Organización Mundial de la Salud decretó o avisó que esta variante nueva, que se llama ERIN, es una variable de observación. Es decir, todavía no hay suficientes datos para ponerla como categoría de riesgo, pero sin duda hay un aumento de las hospitalizaciones en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa. No hay ninguna duda de que hay un aumento leve del número de casos en estos países, lo cual probablemente se traduzca en Venezuela quizás en un par de meses de nuevo, ¿okay? Porque esas ondas normalmente empiezan en una parte y le dan la vuelta al mundo. En general, una de las cosas que ha salido reflejada en la prensa y en cadenas, de WhatsApp y tal, que es que los síntomas son muy diferentes, y en realidad no son diferentes. Esa aclaratoria es importante, claro. Sí, no tenemos, hasta que no ves mucha gente infectada, no puedes detectar si hay alguna variabilidad importante en relación a los síntomas o la capacidad de transmisión del virus. Hay de las variantes, hay algunas que fueron más transmisibles como Delta y otras menos transmisibles como Epsilon, por ejemplo. Y una de las cosas nuevas que se está poniendo en la literatura científica es que hay una relación importante entre la cantidad de anticuerpos que tenemos, es decir, nuestra robustez de nuestra inmunidad relacionada con la carga viral o la intensidad de virus al que estamos expuestos. Y no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo que te montes un ascensor y haya 2 personas con COVID en el ascensor y todo el mundo esté sin tapaboca, que estés en un salón de clase con 4 alumnos y haya uno que esté infectado, un alumno que tiene 40 o 50 metros cuadrados. O sea, la densidad pareciera que es un elemento importante ahorita, que a mayor densidad del virus de la persona que está infectada en contacto con el que no está infectado, hay mayor transmisibilidad y las personas que empiezan a bajar su cantidad de anticuerpos porque tienen mucho más tiempo vacunadas, hay un riesgo mayor de infectarse. Claro. En general, creo que siempre hay que dar una nota de precaución. El porcentaje de pacientes con enfermedad severa sigue siendo bajo, ¿okay? Bajo todavía, pero creo que tenemos que hacer un foco en las personas que son más vulnerables, que son aquellas personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas, ¿okay? Enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad inmunológica, porque esos son la mayoría de los afectados. Casi el 80% de los hospitalizados en estos países que comenté que hay un pico en este momento, son personas que obedecen a estos grupos. Entonces, tenemos que tener como la otra precaución es que ante síntomas, si yo tengo síntomas, hagan una prueba, aunque sea una prueba rápida de antígeno, que es el hisopado nasal. Claro. ¿Por qué? Bueno, más allá de que una persona de quizás 25 años tenga muy, muy bajo riesgo de enfermedad severa, esa persona de 25 años puede tener un padre, o puede tener un abuelo, o puede tener un amigo que esté en tratamiento por un linfoma, y resulta que si tú no te haces la prueba, pues vuelves a clase, vas al trabajo y contagias a la otra persona. Entonces, creo que por un tema de responsabilidad, creo que es bueno hacerse, aunque sea una prueba rápida, y definir si los síntomas que tú tienes pueden ser COVID en ese momento, porque sigue habiendo COVID. En Venezuela estoy hablando. Claro. A pesar de que no hay brote en este momento, sí hubo hace un mes y medio, hay personas que seguimos viendo que tienen síntomas de hacer la prueba y están positivos. Claro. Y si, finalmente, un factor de riesgo muy importante es no haberse vacunado o no haber tenido las suficientes dosis de vacuna para enfrentar el virus, ¿no? Sí, absolutamente. Sobre eso no hay ninguna duda. Nuestra recomendación sigue siendo que las personas, en el caso específico de Venezuela, deberían llegar a un esquema de 3 o 4 vacunas con la combinación que sea de las vacunas que hay en Venezuela. O sea, si usted nada más tuvo 2 vacunas, vaya y vacúnese y a los 6 meses póngase la 4ª vacuna. Por ejemplo, ese sería como el esquema básico. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Que es más difícil elaborar una política en Estados Unidos. En las próximas semanas
va a salir la nueva vacuna de COVID que integra las variantes que han estado en el año 2023. Y probablemente la política en Estados Unidos va a ser vacunación o cada 6 meses o cada año con una vacuna nueva. ¿Okay? Nosotros estamos muy lejos de eso porque esas vacunas son producidas por Pfizer y por Moderna, que no han llegado nunca a Venezuela. Lo que significará que bueno, va a tener que pensarse en una recomendación en los próximos meses de qué le decimos a los venezolanos, porque no todo el mundo tiene la capacidad de ir a Estados Unidos o a Europa a vacunarse. Hay que pensar ese tema. Es un tema de discusión de política pública sanitaria que tenemos que elaborarla, tenemos que pensarla entre quienes trabajamos en esto y las personas que tienen la responsabilidad del tema de las vacunas en el país. Pero sí es algo que tenemos que tener pendiente, no es que podemos olvidarlo. Alguien estos días me preguntaba, no, bueno, ya el COVID se acabó. No, la verdad no se ha acabado, sigue produciendo algún grado de daño mínimo, pero es algo que tenemos que estar pendientes de cuáles son las notificaciones, qué tenemos que hacer, de qué tenemos que estar pendientes, sin volverse como loco en eso, porque bueno, al principio, durante los primeros 2 años estábamos un poco locos que todo era COVID del 100% del tiempo, pero es algo que tenemos que estar pendientes un poco de cuál es la situación en cada momento. Bien, muchísimas gracias, doctor Julio Castro, médico Un infectólogo. gran placer. Muchas gracias. Y nosotros vamos a escuchar Dance the Night de Dua Lipa. Ah, pero faltó el Lipa.